que contarnos cómo se come que no haya manera de gobernar Andalucía más que gobernando por Susana Díaz y no queramos gobernar por Susana Díaz. ¿Cómo vamos a gobernar Andalucía alguna vez? Bueno, las elecciones, ¿no? Coger los micrófonos, por favor. Sí, yo creo que mejor coger micrófonos que si no, no se oye. Sí, cogeros los micros si queréis. Y empezamos. No, pero sí, pero ganando, aunque ganarais, tendríais que llegar a algún tipo de acuerdo con ella para poder gobernar, ¿o no? Mira, por el contexto en el que estamos, sí, gracias. En el que podemos reivindicar un cierto pensamiento complejo, estamos observando, Teresa y yo, que de pronto se convocan elecciones en Andalucía y no se habla de Andalucía. Se convocan elecciones para situar el debate sobre cuál es el proyecto para Andalucía en el próximo cuatrienio y de pronto hay un hiato en el que el marco del debate político es que vamos a hacer al día siguiente cuando todavía no ha habido elecciones. Ni siquiera cuando ha habido un debate que puede ser el que determine el resultado de la correlación de fuerzas que condicione lo que se va a hablar después. Digo esto porque estamos tan acelerados en términos políticos y reflexivos que ya hablamos del 2 de diciembre y ni siquiera habiendo hablado de cuáles son las tesis que cada bloque o proyecto político presenta para Andalucía. Y a mí me parece eso muy importante. Me parece muy importante porque posiblemente nada va a contribuir más al mantenimiento del statu quo, que en Andalucía se llama mantenimiento de Susana Díaz, del proyecto del PSOE, si no se habla de los problemas de Andalucía, si no se hace un diagnóstico de qué se ha hecho en los últimos años, de cuál es el marco político en el que se encuentra el debate andaluz con respecto al resto de España, y entro a matar. En primer lugar, hay una especificidad andaluza, que es la tentación que tenemos todos los de que somos de pueblo. Mi pueblo es diferente al tuyo. Hay una especificidad andaluza, hay una realidad que es un proyecto político que se ha mantenido de manera ininterrumpida de 1982 hasta ahora, que tiene alianzas sociales, evidentes, y alianzas políticas. Hay una especificidad en que históricamente la sociedad andaluza rechaza como alternativa el espacio no solo simbólico sino político de la derecha, sea esta cual sea, también. Y por tanto nosotros tenemos una primera responsabilidad, que es dar respuesta a la posibilidad y a la necesidad de que en Andalucía la alternativa al Partido Socialista, a un modelo agotado en términos históricos, es decir, el Partido Socialista ha cubierto una etapa histórica en Andalucía, pero ya casi por biología está agotado. No puede ser motor de cambio por razones obvias. La reflexión que hacemos es que nosotros apelamos a un proyecto como Adelante Andalucía como interpelación a la sociedad, de que volcamos los patrimonios de las organizaciones que lo conformamos, pero no solo para sumar la alianza de cada una de las organizaciones, sino que volcando ese patrimonio ofrecemos un instrumento que puede ser alternativa al Partido Socialista. Por tanto, negamos el debate de que va a ganar Susana Díaz. No sabemos si lo va a hacer aritméticamente o no, pero en términos políticos nos situamos con una pedagogía política de que hay proyectos y alternativas, de que si queremos cambio no podemos gobernar con el Partido Socialista. No es motor de cambio. En Andalucía, sin lugar a dudas. Y que son tiempos en los que la sociedad nos va a decir que el mapa electoral todo apunta a que la normalidad en el debate político va a estar conformada por acuerdos, pero los acuerdos no son pactos. Los acuerdos son posibilidades de suma aritmética que tenga una traducción, en nuestro caso como pretensión, de mejora de calidad de vida de la gente, de recuperación de condiciones materiales, de blindaje y orgullo y gestión de orgullo de los servicios públicos, que en Andalucía se dice una tierra de comunidad, de cuidado, y nosotros lo podemos hacer aspirando a ganar, y yo creo que es muy importante que nos mentalicemos. Yo se lo decía en una ocasión a Teresa, que nos veamos nosotros como dirigentes de un gobierno de cambio, y si no nos lo dan, la posibilidad de que en el Parlamento lleguemos a acuerdos sobre cuestiones muy concretas que determinen
que determinen una mejora de la vida de la gente, mejora de medidas económicas, sociales o incluso culturales, y que eso no sea menoscabo para establecer alianzas diferentes con otras medidas que los pactos se pueden eliminar. La experiencia histórica, con esto termino, en el cogobierno fue la experiencia de que el Partido Socialista no va a asumir nunca que uno gobierne con él con la pretensión de modificar la estructura que sostiene su hegemonía. Que tiene una lógica en ellos, pero no la tienen nosotros. Lo que pasa es que eso parece que en el gobierno nacional o central no empieza cumpliendo. O sea, la sensación es que vosotros decís que no vais a entrar en un gobierno del PSOE de ninguna forma. Ciudadanos, por cierto, dice lo mismo. Los sondeos es la fuerza que despega, que no vais a entrar, más que Susana Díez también dice que quiere gobernar en solitario, que lo que realmente quiere es tener algún apoyo. ¿Qué diferencia al PSOE en Andalucía del PSOE de Madrid para que eso sí que haya podido pasar aquí y no esté pudiendo o no pueda pasar en Andalucía? Teresa. De momento no hemos entrado en ningún gobierno con Pedro Sánchez. Hasta el momento esa realidad no se ha consolidado. Lo que sí hemos hecho es algo que yo creo que tenemos mucha capacidad de hacer desde la oposición si no conseguimos ganar. Insisto que estamos empezando la precampaña electoral y para nosotros pensar la posibilidad de no ganar es una cosa que tiene que estar fuera de la hipótesis de campaña, porque entonces si no nos ahorramos los kilómetros para venir a Madrid a explicar proyectos. Nos vamos a la playa, en fin, con los rebujitos y con la tablet, los móviles. No hacemos eso, ¿por qué? Porque pensamos que podemos invertir esfuerzo, patrimonio organizativo, que es una responsabilidad muy grande que nos echamos a la espalda Antonio y yo, que es nuestros proyectos políticos, lo ponemos a disposición de un espacio más amplio, igual que han hecho las fuerzas andalucistas que se han vinculado, ponen sus siglas, su patrimonio acumulado a disposición de un espacio más amplio. Eso siempre es arriesgado y uno pone todo ese capital simbólico y gente y energía, ilusiones a disposición de construir una alternativa para nuestra tierra, que para nosotros estamos convencidos de que tiene que ser alternativa al PSOE de forma clara, alternativa al susanismo como fenómeno particular del PSOE, pero no como excepcionalidad. Cuando el PSOE se consolida también en determinados gobiernos, reproduce las mismas dinámicas, y lanzar la idea a la sociedad de que eso de que se pueden cambiar las cosas sigue siendo una realidad. Porque si la única solución es apostar por recortes blandos o por cambios estéticos o por ver dónde metemos los huesos de Franco, pues para eso no era esta batalla. Esta batalla era para trasladar a la siguiente generación la idea de que podemos recuperar derechos y podemos recuperar capacidad y profundidad democrática, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un error trasladar la idea de que el PSOE es alternativa, ni aquí ni allí, porque es que históricamente tampoco lo ha sido. Otra cosa es que aquí vengan de nuevas y allí pues ya están instalados los despachos, tienen la foto de toda la familia allí puesta, los nietos, están instalados, y eso supone también porque el ambiente está muy viciado dentro de la administración, que tú no puedes apostar, sería de ingenuo pensar, me voy a meter en ese gobierno y voy a cambiar las cosas, ¿no? Desde fuera, desde otro partido, entro en un gobierno e intento cambiar las dinámicas, eso es imposible. Pero es que históricamente en nuestro país también el PSOE ha tenido una capacidad enorme de defraudar las expectativas. Y las reformas laborales más duras empezaron hace mucho tiempo, no son las dos últimas, sino desde antes. Y la reconversión industrial que nos lleva ahora a hablar de la dependencia de los contratos con Arabia Saudí empezó con el PSOE. Y el desahucio exprés lo trajo el PSOE. Y la privatización de empresas públicas que hoy suponen que el acceso a la energía sea un privilegio y que las facturas suban y los beneficios de las empresas que se quedaron con las empresas públicas aumenten. Eso fue el PSOE quien empezó ese proceso y eso a nosotros no se nos olvida. Y creo que no pasa se nos es debe que olvidar. normalmente lo hace un partido que gobierna. Claro, el PSOE vosotros lleváis muy poco tiempo, entonces ese tipo de cosas no se pueden achacar porque realmente el camino es como muy corto, ¿no? Pues nosotros gobernamos en Cádiz, hemos remunicipalizado 3 servicios. Es verdad que no es la gran cosa, pero es que llevamos 3 años escasos. Y hemos demostrado que la rueda puede girar por una vez en la dirección contraria. En vez de privatizar servicios, recuperar servicios, mejorar la calidad del empleo, la calidad del servicio y de generarle beneficio a las empresas del IBE. O sea que aquí en Madrid estamos gobernando y demostrando que se pueden hacer las cosas de otra forma.
en Barcelona se está gobernando y se va a crear una empresa pública de energía, todo lo contrario de lo que se decidió hacer en su momento. O sea que me niego a pensar que el poder nos lleva irremediablemente a reproducir las estructuras de desigualdad que existen en nuestro país. En todas esas ciudades, en Madrid, en Barcelona, Zaragoza, los llamados ayuntamientos del cambio, realmente la previsión quizás coloca a Cádiz en el mejor lugar, pero no está claro que se puedan revalidar todos esos ayuntamientos. ¿Eso qué significa? O sea, que no se ha conseguido cambiar, que no... Bueno, eso habrá que verlo. Yo, sin embargo, soy de los que considera que va a haber no solo consolidación de esos gobiernos, sino que se va a aumentar esa estructura, porque en la escala local hay mucha experiencia. Nosotros también, en Izquierda Unida en Andalucía, en pueblos de pequeña escala, se ha demostrado que se puede gobernar con un orgullo de la gestión directa, de la recuperación de los servicios, y empresas y pueblos pequeños con empresas de ayuda a domicilio, donde los beneficios repercuten en las condiciones laborales de la gente. Por lo tanto, la demostración de que se pueden hacer otras políticas. En el caso de Andalucía, hay una situación diferente al resto del país, que viene determinada porque no puede ser agente de cambio quien ha conservado el poder 36 años. Eso no puede ser agente de cambio. Y nosotros la apuesta que queremos hacer es una amplia alianza donde organizamos el espacio a la izquierda del PSOE, que lo representamos algunas organizaciones, organizamos el espacio que disputa el Partido Socialista, espacio político en el que Podemos juega un papel importante, y que el instrumento de Adelante Andalucía supone también un aterrizaje amable a sectores que han apoyado al Partido Socialista, que están decepcionados y que desde luego puede que tengan cierta simpatía por lo que representa Pedro Sánchez de desmarque o de haber derrotado al gobierno del Partido Popular con la colaboración por su casi horizontal de Unidos Podemos, pero que no ven ese espíritu de cambio en Andalucía y que no apoyarían nunca a Izquierda Unida, ni apoyarían solamente a Podemos, pero sí apoyarían a un espacio novedoso como el que nosotros ofrecemos. En esa disputa está el marco de debate electoral en estos momentos. ¿Y qué es lo que queremos construir para convencer a ese aterrizaje suave de gente que pueda sentirse, que no impugna su propia trayectoria política a lo largo del tiempo? La pedagogía y el debate de qué vamos a hacer con Andalucía para los próximos 4 años. Y desde un diagnóstico que supone de realidad, que supone una enmienda a la totalidad de las dos apuestas estratégicas que ha hecho Susana Díaz, que es yo me cargo a Pedro Sánchez para que Rajoy gobierne, primera tesis. Pedro Sánchez ahora está, Rajoy está de registrador de la propiedad, ¿no? Y segundo, el socio preferente no es Unidos Podemos, sino que es Ciudadanos. Esas son las dos tesis en las que se ha movido Susana Díaz en estos años. Son dos tesis amortizadas por la realidad. Esa descolocación permite que haya un espacio amplio, incluso yo diría que incluso más amplio que en el resto del país, para disputar esa hegemonía en el campo de donde puede haber una alternativa que en Andalucía no son las derechas. Las derechas no van a sumar más allá de 42 o 45 diputados cuando hace falta 55. No es la amenaza de las derechas la posibilidad. O sea, 45 es más que el Parlamento de ahora, ¿no? No, o sea, son 42 ahora, 45 en cualquier caso. Son no 3 suman, más, ¿no? Si es que lo son, porque las tesis lo plantean 42. Yo lo digo por ser incluso el enemigo, posición conservadora. ¿El enemigo cuál es entonces, Antonio? ¿El clientelismo? No, el enemigo es la pobreza, es el paro, es la precariedad, es el riesgo de que jóvenes que se forman, en lugar de tener la perspectiva de construir su vida en el territorio del que han nacido, en el que tienen sus familiares, se tengan que ir, como hoy hemos visto en miles de andaluces que están en Madrid. Ese es el enemigo. Y después están aquellos instrumentos de la clase dominante que evitan que Andalucía podamos salir de una debilidad estructural en su modelo económico, en su modelo social, que es un reflejo de ese modelo económico, y yo diría que también en el modelo cultural, donde hay un hábito en la relación entre el administrador y el administrado que tenemos que combatir y en las que el Partido Socialista ha hecho de eso bandera, que se llama clientelismo y que existe y que se define muy fácilmente, no es mía la frase, es de Carlos Arena, como convertir los derechos en favores. Y hay que romper ese velo cultural también para el desarrollo de Andalucía. Y ahí estamos en el espacio de disputa. ¿Y cuál es nuestro reto?
Nuestro reto es que el debate de aquí al 2 de diciembre sea un debate en clave social, sea un debate profundamente andaluz y sea también un debate que desde Andalucía contribuya a un espacio de encuentro en el resto del Estado y en el resto de España. En contexto tenemos muy a gala desde el principio una línea editorial de defender a la minoría gitana, ¿no? Y hace unos par de meses o 3 creo que salió la noticia de que la Consejería de Asuntos Sociales en Andalucía iba a hacer un censo que se presentaba como un censo muy progresista para mejorar los servicios de salud, básicamente, ¿no?, de la población gitana. Curiosamente, nadie dio importancia a esa noticia y negaron que fuera un censo étnico, pero la realidad es que la idea era hacer un listado de los 800.000 más o menos gitanos que viven en Andalucía. Yo lo que pensé directamente, porque coincidió con lo de Salvini, no es que Susana Díaz sea como Salvini, porque no se trata de eso, pero sí pensé que estaban intentando de alguna manera controlar el voto de los gitanos de cara a las elecciones. No sé qué os pareció esto, pero tampoco oí que Podemos o que Izquierda Unida montara un escándalo con esto, es decir, hiciera de esto un tema político de primera magnitud. No sé si os parece que no tiene la gravedad de un censo étnico, pero desde luego tenía algo que olía mal, eso no olía bien y no entiendo bien por qué no se le dio importancia desde vuestro campo. Sí que hubo un debate importante en el marco de la negociación de la Ley de Servicios Sociales sobre ese tipo de prácticas. No solo con los gitanos, que tiene como un agravante extra, ¿no? Establece además que la etnicidad es una cuestión que depende de las condiciones materiales, cuando es una realidad cultural que forma parte de Andalucía, que en algunos lugares de forma muy clara está vinculada a situaciones de vulnerabilidad por una persecución histórica que ha habido contra los gitanos y que tiene su raíz y su explicación histórica muy concreta, pero que en otros lugares es absolutamente transversal. Tú te vas a Jerez de la Frontera y el director del banco es gitano y el profesor de tus hijos es gitano. O sea, es un ejemplo paradigmático de un lugar donde ha habido pues esa transversalidad. Eso tiene ese agravante de vincular directamente etnicidad con vulnerabilidad social y resolverlo de la forma más burda posible, que es con el censo. Sino que se hablaba de hacer un carnet de pobre. Eso también se estableció como salida rápida. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que haber una reflexión profunda sobre algo que es muy complejo, que es cómo convertir los servicios sociales y el enfoque asistencialista de los servicios sociales en un derecho del ciudadano, como es la sanidad, como es la educación, y vinculado además al modelo de sociedad que queremos construir, donde todo el mundo tiene derecho a que le cuiden, a que le compensen las desigualdades, a que pueda integrarse en condiciones de libertad y de igualdad con otros y con otras, y donde el paradigma sean los derechos y no el asistencialismo. Sin embargo, no es así. Tenemos a los pobres haciendo fila en las delegaciones de servicios sociales con sus facturas de la luz, del agua, del butano, con los reyes de los niños, ahora que llegan los reyes. En lugar de eso, ¿qué modelo habría que defender y qué modelo defendemos desde Adelante Andalucía? Avanzar hacia un plan de renta que haga que la supervivencia o la cobertura de necesidades básicas esté cubierta por la administración, ya sean suministros básicos vitales, sea una renta que te permita la alimentación de tu familia, sean unos mínimos de subsistencia, de forma que uno pueda, a partir de ahí, mejorar su vida, pero siempre con esa garantía del acceso a ese derecho, que no depende del gobierno de turno, ni de las ayudas de turno, ni de que tenga el carnet de pobre o no lo tenga, o cumpla los requisitos o no los cumpla. Nosotros tuvimos un debate programático muy profundo sobre si renta básica universal o renta mínima de inserción, bien dotada, no la pantomima que se ha hecho en Andalucía, o trabajo garantizado. Y no hemos cerrado ese debate, lo hemos cerrado para estas elecciones porque había que votar. De hecho, la diferencia de voto en el debate programático, del que estamos orgullosísimos, del proceso para elaborar el programa, que ha sido participado desde los pueblos, las comarcas, las ciudades, los barrios y luego a nivel autonómico, el resultado no ha sido la defensa de la renta básica universal. Algunos compañeros defendían que eso era importante porque, digamos, que nos ahorrábamos toda la estructura de control de la ayuda que existe por parte de la administración y podíamos tener a las trabajadoras sociales haciendo trabajo de campo en los barrios, en las casas, en los centros escolares, en los centros sanitarios,
y sin embargo los tenemos metiendo tickets en un ordenador para justificar ayudas, ¿no? Eso, cuando se dice que la gente comete fraude, con la corrupción que hemos visto en este país, yo quisiera que se conociera la situación de quien tiene que pedir una ayuda para una factura de luz de un mes, que el control es absolutamente férreo. Frente a eso, que es abundar en el clientelismo, en la misma perspectiva de que los derechos son favores, apostar por un modelo de renta que sea garantizada y que garantice al menos lo más básico, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta que ha ganado por fin? ¿En qué consiste exactamente? Pues en el programa electoral lleva una renta mínima de inserción, pero suficiente. ¿De qué cantidad? ¿Se sabe o no? ¿De qué cuantía? En concreto sería la de ahora, pero cubriría no al 10% de la población que la necesita, que es lo que se haría si se llevara a cabo de forma, porque la gestión de la renta mínima de inserción también ha sido absolutamente nefasta. Se han tardado 9 o 10 meses en empezar a implementarla por incapacidad de gestión, pero cubriría solamente al 10% de la población. Nosotros decimos en el primer año llegar al menos al 30% de la población que la necesitaría, y así sucesivamente. En Andalucía, si no recuerdo mal, es severa, sí. Como 3,5 millones en riesgo de exclusión. Y además la línea de los últimos, línea histórica, no creo que sea sistemáticamente tiene un porcentaje siempre. La renta mínima ofrece, queremos un instrumento de renta mínima que elimine la pobreza severa. Ese es nuestro objetivo de elegir. 700.000 personas. Sí, encontrar 700.000 personas que no son las mismas comunidades familiares o que receptores de la renta. Pero el objetivo es eliminar la pobreza severa. En un año es triplicar la asignación, que ahora mismo es de 190 millones de euros de renta mínima, a 570, es decir, triplicarlo, para iniciar en ese mismo porcentaje y proporción el número de beneficiarios. Creemos que la pobreza severa además tiene una relación muy estrecha con la pobreza infantil. Y en la pobreza infantil no debemos perder una perspectiva que el movimiento obrero siempre nos ha enseñado. Nosotros hemos perdido los 3 tipos de salario que había, ¿no? El movimiento obrero siempre aprendía uno, que había un salario directo, la nómina, hemos perdido poderes de nómina y condiciones laborales. Segundo, el salario indirecto, en servicios, en educación, en sanidad, servicios sociales, y el salario diferido, las pensiones. A los 3 frentes se le ha atacado. Y precisamente un modelo estratégico que se precie de cambio tiene que tener en el ámbito de competencia autonómica, que tiene sus limitaciones, porque muchas veces el poder autonómico está muy condicionado por la normativa básica estatal, una recuperación de esos salarios. El salario directo en la determinación de cómo un presupuesto como el de la Junta de Andalucía, que interviene mucho en la economía andaluza, 22%, 22,57% del Producto Interior Bruto, puede orientar la economía. Asistimos a una ayuda millonaria al sector turístico, por ejemplo, en el que hoteles que reciben ayudas para remozar y modificar su estructura tienen en condiciones de esclavitud a sus trabajadores. Y la administración que da dinero para esa ayuda mira para otro lado. Y tenemos una apuesta estratégica por condicionar la ayuda a las condiciones laborales, tan fácil como que se cumpla el convenio, que los agentes sociales sean interventores, inspectores, avaladores de que esas empresas cumplen con esos convenios y por tanto sean susceptibles de esa ayuda. Y eso puede determinar el cambio de paradigma y de comportamiento de las empresas que ahora ven la ley de la selva de las relaciones laborales. Y eso es una forma de recuperar el salario indirecto, una forma de luchar contra la pobreza. El salario indirecto por la recuperación de los derechos públicos. ¿Y cómo lo recuperamos? Pues lo recuperamos con el suelo de inversión, de apostar por un porcentaje de Producto Interior Bruto, 7, 5 y 2, en sanidad, educación y servicios sociales, pero sobre todo de recuperar con orgullo en lo público servicios que ahora están derivados a la privada. En la sanidad andaluza, que es verdad, la comparáis con la madrileña y dice, ten cuidado, yo tengo a mi hermana por aquí que trabaja en el 12 de octubre y hacemos siempre comparativas. Puto desastre en el 12 de octubre, por cierto, ¿verdad? No organizativo del esfuerzo de los trabajadores, sino de la financiación y la casi pornográfica promoción de la sanidad privada, ¿no? En Andalucía, ¿qué ocurre? Que tenemos una sanidad pública, tenemos una estructura de hospitales, tenemos una sanidad atención primaria, pero bajo la titularidad pública hay una confusión entre el servicio público y la titularidad pública. Porque no es sanidad pública aquella que determina el complemento de productividad de los médicos en función de
que no derives a especialistas o que no tengas gastos diferentes del genérico. Y no es sanidad pública una sanidad que para cumplir el tiempo de espera para una prueba clínica o para una intervención quirúrgica, mientras tienes el uso de quirófano del 30% en turno de tarde o el 25% el uso de instalaciones para pruebas como TAC o colonoscopia, derives a las clínicas con un supuesto de hasta el 300% de coste mayor en la privada. 465 millones de euros se dedica a esa derivación de recursos sanitarios en la concertación. Que no digo que no sea necesario, lo que digo es que mientras se pueda optimizar los propios recursos de la infraestructura pública, creo que hay que hacer una apuesta orgullosa, ideológica y de demostración que se puede gobernar de otra forma. Y algo que es fundamental en un gobierno autonómico. No tenemos capacidad para derogar las reformas laborales, pero el gobierno andaluz sí tiene capacidad para liderar un debate que construya y que contribuya en alianza social a la derogación de las reformas laborales. Porque en la no derogación hay un componente de constreñimiento del propio ejercicio de la autonomía andaluza. Si tú no derogas las reformas laborales, tú no puedes intervenir en los niveles deseables a la hora de condicionar ayudas públicas o a la hora de establecer obligaciones, estímulos, fortalecimiento a las negociaciones sindicales o negociación colectiva. Y un gobierno que forma parte del Estado, conformamos un Estado compuesto y la autonomía son Estados, debe liderar también los debates. Los alcaldes y alcaldesas lo hacen muy bien. Ellos intervienen en la gestión directa de lo que les compete, pero también intervienen en otros servicios que determinan la administración. Y eso viene determinado por la presión social que reciben, en la que para los ciudadanos de cada pueblo o ciudad el alcalde es un totum, es un factotum. A mí me cuenta Tere, lo vamos a contar, que ellos viven en un bajo, piso pequeñito allí en la Caleta. Entonces en un bajo, y ahora la vecina que quiere decirle al alcalde se pone a charlar con la otra y dice: pues el alcalde no me ha puesto la farola todavía, para que escuche. Bueno, quiero decir... Política de cercanía. Absolutamente, y hay que reivindicarla. Pero ¿cómo los alcaldes y alcaldesas son capaces de liderar aquellas competencias que trascienden su propio ámbito? Si os podéis pegar los micros, sí, no, pues no se nos oye, ¿verdad? ¿Quién no nos oye? Vale, nos pegamos Vale. los micros. Yo voy a aprovechar, Antonio... ¿no? Vale, Sí, no, más cerca. Más cerca. Porque aparte de la pobreza habéis hablado del andalucismo. Yo he escuchado decir que el programa es un pensar y sentir en andaluz. La sensación que tengo yo soy andaluza, soy de Cádiz, de Madrid. Cuando Andalucía ocupa titulares por algo, vienen los ataques sistemáticos además utilizando siempre el mismo cliché, en fin, un aburrimiento. Mi sensación es que esa juventud, que algunos piensan que toma rebujito, que es que yo ya no sé ni lo que es eso, está haciendo cosas, y está haciendo cosas para cambiar, y que probablemente hay un espíritu de reivindicación de cultura andaluza que está cambiando. O sea, las cosas están cambiando. Nosotros hemos abierto debates en la revista en ese sentido, y para mí, por ejemplo, las letras de Carnaval de Cádiz, sobre todo de este año, eran un poco eso, ¿no? O sea, una reivindicación de una cultura andaluza, porque hubo un momento que nosotros fuimos modernos. O sea, no sé cuándo dejamos de serlo, pero hubo un momento en que lo fuimos. O sea, ¿eso es así o yo lo veo desde aquí, vosotros lo veis de allí? ¿Y qué es ese pensar en andaluz que reivindicáis vosotros? Esa Andalucía que es moderna y que está a la vanguardia de las artes, de la música, que se encuentra por toda Andalucía, lamentablemente no sale en Canal Sur. Ese es el problema. El problema es que hay una Andalucía real que sí está mutando culturalmente hacia la modernidad de forma muy clara y desde las vanguardias, pero solo sale a relucir o encuentra su lugar cuando encuentra la fama en Madrid, porque en Andalucía no hemos sido capaces de hacer de Canal Sur, que debería ser esa herramienta fundamental para dar un impulso a la cultura andaluza, esa plataforma de los artistas y de las personas que están construyendo cultura en Andalucía, y que es algo fundamental para imaginarnos mejores. Al final, la cultura y el andalucismo para nosotros es una herramienta fundamental de empoderamiento en una situación en la que nosotros entendemos que incluso si nos tocara gobernar tendríamos serias dificultades
para cerrar la brecha que no está menguando, sino que está aumentando de Andalucía con el resto de España y con Europa. Y para conseguir esa hazaña, que era la misma hazaña del 4 de diciembre del 77, la misma hazaña del 28 de febrero del 81, necesitamos ser conscientes de nuestra situación de vulnerabilidad y periferia, de nuestra posición perdedora en Europa, ser conscientes de los procesos históricos que nos han llevado al lugar en el que estamos, ser conscientes de las decisiones políticas y de las responsabilidades, y el juicio de los ERE tiene que ver con eso, que es actualidad hoy, que nos han llevado al lugar en el que estamos. 100.000 millones de euros de fondos estructurales de la Unión Europea. Después volvemos de ser una región del Grupo 2, que es ese que está en vías de desarrollo, a volver al furgón de cola de la Unión Europea, a volver a ser una región en desarrollo. 100.000 millones de euros de fondos estructurales después, que se dice pronto, y los ERE, los cursos y el tejido de redes clientelares tiene que ver con eso. Y donde necesitamos un proceso de autoconciencia y de entender que los andaluces no merecemos eso, ni que forma parte del paisaje, ni que forma parte de la meteorología, sino que nos podemos pensar mejores y nos merecemos, además, vivir mejor, ¿no? Estar en mejores condiciones. Lo hacen todos los colectivos que están en una situación de vulnerabilidad. Lo hemos hecho las mujeres en procesos personales y grupales, ser conscientes de nuestra propia discriminación y tratar de proyectarnos en una situación diferente y exigir y reivindicar y recuperar las reivindicaciones históricas de nuestra tierra. En el caso de Andalucía, además, vinculándonos a un proceso histórico que nos sirve, digamos, de raigambre verde y blanca, de hilo verde y blanco de la historia, en el que reivindicamos la cuestión social como centro del andalucismo, además, porque el andalucismo ha estado siempre vinculado a la cuestión social. Como pasa con la lucha feminista, las reivindicaciones andalucistas históricas son el programa en positivo para el conjunto de las mayorías sociales de todo el país, porque son el programa de la murga de los currelantes de Carlos Cano: escuela, hospital, cultura, que vuelvan los emigrantes, derecho a un futuro para nuestros hijos y para nuestras nietas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que el andalucismo no es un adorno en el programa, sino es una herramienta que necesitamos hacer uso de ella para de verdad cambiar las cosas cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Además, es la reivindicación también de Andalucía hacendosa, una Andalucía anónima que no sale en Canal Sur. ¿Andalucía que madruga? Hay una y que trasnocha. Andalucía madruga. Oh, perdón. No, Andalucía madruga. No solo madruga, sino que hace sobreesfuerzos para tirar adelante. Hay experiencias formidables. Era un chiste por Pablo Casado. No, yo sigo. Hay experiencias formidables de gente que se ha resistido, de cooperativas que se han resistido a ser subsumidas por grandes empresas y desde la convicción de que su actividad arraiga un territorio rural que sufre despoblación dentro de Andalucía, a la costa, y que apuestan por el territorio. Experiencias de gestión directa de comedores escolares frente a la línea esa horrible de catering frío que es la educación nutritiva. De marineros que se niegan que reivindican una pesca artesanal y sostenible y que además repercuta en la mejora de la calidad de alimentación de su comunidad. Hay una Andalucía de profesionales sanitarios. Claro, pero es evidente eso. O sea, no, es evidente, pero también hay que decirlo. Sí. Y esa Andalucía no es Susana Díaz. Pero yo creo lo digo porque en el concepto de andalucismo, ¿por qué disputamos y decimos adelante Andalucía? Lo decimos con mucha intención. Podemos haber optado por otro nombre. Un poquito populista también, hay que decirlo. Yo creo que es un reflejo. A mí me encanta ese nombre y yo no he tenido nada que ver en la creación del mismo, pero me encanta porque... Pero sabes que se parece a Forza Italia, Antonio, bastante. A mí se parece, no lo he asociado, la verdad nunca, pero a mí se parece a una cosa que es, adelante es una convicción profunda de amplias capas en las que queremos establecer una alianza, confianza en el futuro de Andalucía, en saber que independientemente de dónde vengas, no te sientas impugnado por lo que has sido, sino que nos unimos en lo que queremos ser y que ponemos Andalucía en el centro de ese proyecto que tiene mucho de vinculación social, que tiene mucho de defensa de la federalidad, que tiene mucho de sociedad que cuida, que es una sociedad, pues hay que decirlo, anticapitalista en tanto que comunitaria. En el acervo cultural andaluz está el cuidado, está la solidaridad familiar, está el apoyo del vecino, está el colchón social que ha permitido digerir mejor las dificultades los recortes de la crisis, ¿no? Y yo creo que ese sentir de Andalucía se lo disputamos a quién.
a quien ha intentado identificar su proyecto político con el proyecto de toda Andalucía, que nosotros nos negamos a que eso sea así. Nos negamos a la resignación, nos negamos a que parezca que los proyectos hegemónicos sean siempre insalvables, y por eso esta responsabilidad histórica que nos toca. Y Adelante Andalucía es una sacudida que es decir, está en un instrumento en el que nunca ha habido un espacio más amplio de alianzas políticas. Ahora os toca a vosotros, Sociedad Andaluza con Hambre de Cambio, a que contribuyáis a esa construcción. Esa es otra de las cuestiones que había previstas. Habéis hecho una confluencia ejemplar, modélica, muy amplia. Bueno, tiene su punto también, otra vez, pero no, sí, está bien, está muy bien. Pero, por ejemplo, ¿creéis que necesitáis el apoyo de Madrid para ganar las elecciones? O sea, tú Teresa, ¿Apoyo de Madrid a qué te refieres? Teresa, el apoyo de Pablo Iglesias. Vale. Yo pensaba que eran transferencias presupuestarias. No, eso no. Eso se da por supuesto que no va a llegar. Y tú el de Alberto Garzón. Quiero decir, Susana Díaz no sé si va a tener el de Pedro Sánchez, pero vosotros no lo tenéis mucho más claro. Empiezo ya a romper el hielo para no... nosotros no nos sentimos tutelados por nadie ni necesitados de apoyo vertical. Nosotros lo que nos sentimos es reconfortados de gente con quien compartimos proyectos, con quien compartimos ambición de cambio de este país, es decir, de traducción político-electoral, de cambio de impugnación, no de subalternidad, porque tenemos que aprender de experiencia histórica. Y en Andalucía se va a dar la primera fase de esta nueva batalla. Empieza otra vez el ciclo electoral en Andalucía, de nuevo. Y creemos que lo que ocurra y se debate en Andalucía va a ser determinante para el resto del país, va a ser determinante para las elecciones municipales, para el fortalecimiento de que sean más municipios de cambio o que se debilite, para el fortalecimiento de la voz en Europa, de otros gobiernos autonómicos. ¿Por qué no vamos a construir un proceso donde podamos liderar gobierno en autonomía? Y yo creo que tiene que haber una conjura, una complicidad, una concentración de energía y de esfuerzo. Estás tardando demasiado, de Antonio. toda la inteligencia, de toda la inteligencia que se venga a Andalucía acompañando, porque suman. No te equivoques, suman todas las personas. Suman Pablo, suma Pedro Sánchez, otro Pedro. Suma Alberto, suma Sol, suma Íñigo, Carlos, que está por aquí, Miguel, en fin, mucha gente, ¿no? Hay nombres que no están en esa suma. Sí, no. Teresa, cuéntanos. Has tardado un poco, esto es como tu novio, muy limpio. Has tardado. Teresa, tú has estado hoy con Errejón. ¿Qué te parece? ¿Así en general? ¿Qué te parece, muchacho? ¿Listo? ¿Te parece listo? Muy limpio también. Digo, no. Es raro, ¿no? Que cuando vengas ¿No a es un Madrid... poco raro que los anticapis os juntéis con los Errejones de esa forma? Bueno, cuando llega la hora de hacer campaña electoral y si coincidimos en los objetivos de ganar y de cambiar la realidad, yo creo que todos nos podemos poner de acuerdo, compartimos un proyecto común que es Podemos. Y Podemos no es esa cosa en la que la gente se pelea adentro. Podemos es la esperanza más importante que tiene este país los últimos 4 años. Esa es mi perspectiva y sigue siendo mi perspectiva. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de que la biodiversidad en Podemos construya siempre en positivo. Eso no es siempre fácil, pero no por eso vamos a renunciar al debate político y a la confrontación de ideas entre nosotros y nosotras de forma sana y siempre siendo los debates políticos. Pero quiero expresar una preocupación que tengo, que estamos viendo, y es que, como son las elecciones que hay justamente antes de las generales, pues toda la campaña andaluza a través de medios de comunicación estatales se está viendo en clave de proyección hacia las generales. Y de los problemas de Andalucía nos está costando un trabajo horroroso meterlos en campaña. O sea, hablar de cuáles son las medidas programáticas que cada una de las candidaturas que se presentan se comprometen con el pueblo andaluz al presentarse a las elecciones. Esto está siendo muy difícil y lo está poniendo muy difícil especialmente la derecha. Que Pablo Casado vaya a Sevilla a decir que Andalucía es la comunidad autónoma más corrupta de Europa, le dijo la sartén al caso, pues que venga la Tejerina y diga que los niños de 8 años saben menos que los de 10 de Castilla en Andalucía. Los de 10 de 8, vamos. Eso. Al revés. Eso. Los de 10 en Andalucía saben menos que de los de 8 en Castilla y León. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que al final de lo que hablemos en Andalucía también es de lo que ha dicho la Tejerina, de lo que ha dicho el Casado, de lo que ha dicho Albert Rivera y de lo que va a decir Inés Arrimada. Y no hablamos de las exportaciones baratas que acaban con los acuíferos y que explotan a la gente en el ámbito rural,
No hablamos de la necesidad de multiplicar por 4 la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía, no hablamos de los modelos de renta, no hablamos de la pobreza infantil, no hablamos de la generación de empleo juvenil, de la vuelta de los emigrantes, no hablamos de eso, hablamos de lo último que ha dicho no sé quién. Entonces, queremos que la campaña andaluza sea andaluza, porque es que no tenemos más oportunidades de defender y de confrontar ideas en el marco del Yo creo, programa. Miguel, que no nos ha respondido, ¿eh? No, para ¿Tú te das nada. cuenta que no nos ha respondido? No hablamos de Pablo Iglesias, Tere, que es de lo que No, queríamos hablar. Claro. Bueno, pues Pablo Iglesias va a venir Va a venir. y va a hablar de Andalucía, que es lo que le vamos a pedir a todos los líderes que queremos contar con ellos. Y va a venir más gente. Y queremos hacer un acto con los taxistas con Rafa Mayoral, que ha peleado por los derechos del sector del taxi. Y vamos a hacer una reunión con taxistas andaluces para hablar de eso, de la transferencia de competencias del taxi a Andalucía y en el ámbito local. Y va a venir Pablo y vamos a hablar de qué modelo de Estado queremos para que un problema del que se habla poco, pero que puede que sea más generalizado, que el conflicto catalán es el conflicto andaluz, que es el conflicto de no llegar a fin de mes, de tener una sanidad que funciona peor que hace 7 o 10 años y de tener una educación que se deteriora por la vía de los recortes. Ese es el verdadero problema de España, el problema andaluz, no exactamente el problema catalán. Habéis dicho que yo creo que tenéis mucha razón, que esto se está viviendo en clave nacional, como de preelecciones nacionales y autonómicas y municipales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que suele pasar que Susana Díaz es obediente con los poderes fácticos españoles, ¿no? Con el IBEX, sobre todo. Y probablemente hay ahí alguna estrategia que ha servido para convocar las elecciones en este momento, porque si Ciudadanos lo ha provocado, se supone que también es obediente a quien es obediente. ¿Y cómo podéis, la pregunta es, ¿cómo se sale de esa pinza, ¿no? Porque Susana Díaz, básicamente, lo que ha aparecido en los últimos tiempos es una defensora de los grandes poderes fácticos de la derecha, ¿no? Básicamente, ¿no? Es lo que básicamente ha aparecido como eso en toda su trayectoria. No va a una entrevista en la vida, ¿no? No la va a dar, ¿no? Nunca. Bueno, de hecho hicimos una campaña de suscripción de contexto que salía la caricatura de Susana Díaz y decía, suscríbete, ella nunca lo haría. O sea que con Felipe González y otros amigos. Un poco la cosa es esta. Estáis luchando no solo contra un PSOE que lleva 30.000 años gobernando, sino contra un PSOE andaluz que está totalmente apoyado por los medios de la derecha, por los bancos de la derecha y por el sustrato económico y empresarial de la derecha. Entonces, por ejemplo, ¿qué propuesta tenéis para democratizar los medios andaluces que supongo que están sirviendo de gasolina para evitar en lo posible el cambio político? Nosotros queremos abortar la estrategia de que haya una elección andaluza en la que lo que menos se hable sea de Andalucía. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? Con los espacios donde se nos permite hablar de política, hacer pedagogía y ser muy propositivos. El mayor respeto a la ciudadanía que va a ir el 2 de diciembre a votar es respetar que la voluntad no se va a determinar hasta el propio 2 de diciembre. Saber que hasta el último momento puede haber en disputa, desde una apasionada y fascinante debate político, el voto y el apoyo. Y situar las necesidades de cómo se puede ejecutar un cambio en Andalucía que, curiosamente, en estos 3 últimos años solamente se ha visto una sociedad con las contradicciones sociales que tiene, que el problema era de impuestos, de que los ricos dejaran de pagar impuestos. Ese ha sido el debate del Partido Socialista Ciudadano. Nosotros queremos volver otra vez al centro del debate de que no es posible ni creíble un modelo económico en Andalucía si no hay un polo financiero que lo permita, que lo avale. Y eso tiene una fórmula que es banca pública. Susana Díaz nunca dijo que no iba a haber banca pública. Vino Francisco González a decir que no habría nunca banca pública. Yo me reuní con un banquero que me llamó. Yo me he comido con un banquero, lo reconozco. He cometido ese pecado. Un banquero, no bancario, banquero. El tipo me espera allí en una esquina de un restaurante. Me espera, que yo cuando llevo 50 metros andando en ese restaurante, llego ya estoy achicado. Él está cara a la pared para que no se le... Y entonces la gran pregunta que me hace ese banquero era, muy bien, vosotros estáis con la banca pública, de suma de todos los fondos reembolsables y no reembolsables del presupuesto andaluz, pueden sumar en torno a 500 millones de euros, está bien, para empezar a dar crédito. Pero vosotros vais a captar clientes.
Esa fue la pregunta después de 2 horas allí de almuerzo. Todo muy estupendo, diplomático, encantador. Esa fue la pregunta. Cuando yo le dije que precisamente lo que nosotros queríamos una banca pública que pudiera captar, entre otros, a los 267.000 trabajadores públicos que con una lógica aplastante tuviera sus cuentas en la propia banca que le paga, ¿no?, de la empresa que le paga. Eso lo hacía la UCD. Yo era becario y para ser becario en el año 81-82 tú tenías que tener una cartilla en la caja postal, si no, no recibías beca. Eso lo hacía UCD y ahora parece una cosa revolucionaria. Bueno, pues, ¿qué me dijo el banquero? No tendréis banca pública. No habrá banca pública en Andalucía. Me lo dijo el banquero, no me lo dijo Susana Díaz. ¿Era rojo o azul? Susana Díaz es la capataz del Cortijo, no es la dueña del Cortijo. La encargada. No lo es, pero representa esos intereses. Y históricamente, quien vino a decir públicamente que no habría banca pública en Andalucía fue Francisco González del BBVA. Y nosotros queremos volver a situar en el eje de contradicción, en el discurso andaluz, ese. Y nos vamos a recorrer Andalucía para impulsarlo. Y si los medios no lo ayudan, bueno, pues nosotros nos abriremos otros espacios. También hay muchos agujeros que se le escapa al Partido Socialista. Pero, por ejemplo, la democracia en términos de administración pública, en términos de transparencia, también en términos mediáticos, tiene mucho que ver con que no haya contraprestación a la financiación para soportar el mantenimiento de los medios. Y en Andalucía, sin embargo, sí hay un precio político, lo tenemos que decir. Bueno, es que hay una publicidad institucional que brutal. Debería ser uno de los grandes temas de campaña, porque que se convierte en una financiación, claro, medios arruinados, sostenidos por el gobierno andaluz. Una institución en la que a través del gobierno y con la confusión que hay entre gobierno, administración y partido, pues se hace una publicidad gratuita para el Partido Socialista. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros tenemos ya en nuestro proyecto mecanismos de control y contrapoder dentro de los organigramas de los gobiernos. Nombramientos de órganos que no son estrictamente del gobierno, pero que sí forman parte de él, de la administración pública, que sean nombrados por los consejos y por la sociedad y sectores implicados, no porque sean terminales de la administración. Queremos recuperar, y tendremos que negociar con el gobierno de España, queremos recuperar el valor de la comunidad educativa en el nombramiento de los directores, que no sean terminales de la administración, sino representantes de la comunidad educativa, y también de las unidades clínicas o de los centros de salud, que se han convertido en terminales de la administración y deben ser representantes de la comunidad para la que gestionan. ¿Eso qué significa? Eso significa un cambio desde la fortaleza y desde la convicción política, desde la necesidad de tener una red de alianza de gente que cree en este cambio, porque va a haber resistencia, obviamente, y de desmontar toda una trama que hay de 36 años de gobierno. Mira, el caso de los ERE que ha salido ahora con la consolidación de la calificación fiscal respecto de las penas de, entre otros, los 2 presidentes, pero más gente, mira, no tienen perdón de Dios por una razón. No ya por la ayuda, no por el dinero, la golfada de meter a gente que no eran empresarios. No tienen perdón de Dios porque tuvieron una responsabilidad política en que en lugar de utilizar el dinero para reconstruir tejido industrial y económico que se había deshecho, lo dedicaron para la paz social y encima para comprar voluntades y eliminar y dar pan para hoy y hambre para mañana. Porque en pueblos industriales, donde se desmanteló la industria, como en Linares, en Jaén, que es la Detroit andaluza, hay una renta de pensiones de las más altas de Andalucía, pero solamente una renta para la gente que ahora está viviendo, porque los hijos se han tenido que ir de un sitio que no era de esperanza. Y esa es la responsabilidad histórica de Chávez y de Griñán, independientemente de la condena judicial. Políticamente, desde nuestro punto de vista, están condenados porque utilizaron recursos millonarios en lugar de para reconstruir tejido productivo para comprar paz social. Y eso no tiene perdón de Dios. Y en la corrupción de los cursos de formación, en lo de las tarjetas, que digo yo, ¿para qué tienen cargos públicos tarjetas de dinero público? O sea, que es que una flipadura, pero bueno, ¿tú por qué tienes que tener tarjeta? Y encima se va a un puticlub y a gastárselo en coca. Bueno, pues todo eso tiene un elemento transversal que es el sentimiento de impunidad por la falta de controles dentro de la administración, por una práctica en la que nadie rechistaba lo que dijera el gerifalte del Partido Socialista. Eso hubo una época, lo hubo. Y ahora no la puede haber porque el impulso social lo impide. Pero nosotros queremos
darle capacidad orgánica a esos Pero Antonio, lo más trágico de eso es que no ha tenido coste electoral, además, prácticamente. Bueno, vamos a ver, el PSOE ha llegado a tener 60 diputados. No iba a sacar mayoría absoluta toda la vida, tiene tampoco. 47. Tiene todavía alianzas sociales, pero da Son los peores resultados de su historia, ¿eh? Sí, y va a bajar. y va a tener peores resultados. Y nosotros queremos reivindicar en Adelante Andalucía un espacio andaluz que sin orgullo cateto nacionalista excluyente, sea un orgullo de tierra donde se comparten, donde es andaluz todo el que se viene a Andalucía, donde superponemos y compatibilizamos todas las identidades y donde creemos en esta tierra. Hay mucha gente que se desvive porque su iniciativa empresarial salga adelante, su pequeño negocio, su cuidado. Maestros y profesores que se desvelan por los alumnos andaluces, ¿no? O médicos, sanitarios, que son un goce, que yo he tenido la oportunidad, la necesidad, por razones personales, de ser atendido en una enfermedad. Y no han pensado nunca que los recortes que venían de arriba lo iban a hacer repercutir en los pacientes o en el alumnado. Esa Andalucía que ha resistido desde su ejemplaridad y su testimonio es la Andalucía que nosotros queremos para el futuro. Y la queremos hacer no desde la frivolidad de un discurso en el que no se habla de Andalucía, sino desde el soporte y el debate de las contradicciones sociales, de cuáles son los límites de reforma del Partido Socialista. Aquí en Madrid, si alguien piensa y tiene la perspectiva que el Partido Socialista es un agente de cambio, me parece que tenemos una equivocación de perspectiva interesante. Bueno, ¿quieres preguntar algo más o pasamos al público? No, tenemos dos. Vanessa. Sí. Revolución feminista, cuando Antonio cede a Teresa el liderazgo. No. Yo no cedo, Gracias, Antonio. No Sí. cedo, claro, porque tú me estás diciendo Cede. que estamos hablando de revolución feminista, pero el machote... No, bueno, no, no, cede no. tampoco, pero Dime. cede a la mujer, vamos. No. En esa trampa del lenguaje, ¿no? Sí, no, es que no te entiendo. Explícamelo mejor. Sí, pues claramente que yo no cedo a nadie, yo no le hago una Vamos a ver, consideración a que no. Teresa sea Me he candidata a explicado bien, presidenta. vuelvo a empezar. Cuando Vale. la confluencia Igual se es decide que Teresa sea la cabeza de esa Eso confluencia, sí. bien. Antonio creo que dice literalmente que un proyecto transformador, creo que dice, estoy por leerlo, no vaya a ser que me equivoque, que un proyecto transformador tiene que estar liderado por una mujer, que es el tiempo de las mujeres y que dé paso a las mujeres. Entonces, esto es para los dos. ¿Un hombre no puede liderar un proyecto feminista? No, Espera un momento que va En Andrés. este momento no. Va Andrés. Yo también lo creo. No te digo nada. Por el hecho de ser mujer, eso ya es un proyecto feminista y en este caso No. es Susana Díaz feminista. no, 3 no, es como San Pedro. No yo a como todo, San Pedro. no a todo. No, No, pero todo. te voy Teresa. a decir una cosa. Surge de la convicción, por varias razones. Primero, por la defensa apasionante, seductora, persuasiva, con una profunda autoritas, de la defensa de un feminismo de clase que representa Teresa Rodríguez. Porque impugna un feminismo subvencionado, oficialista. ¿Qué es un profundamente- feminismo de clase? Un feminismo de clase es quien defiende que el feminismo se reconoce en que no basta con hacer leyes de igualdad que no tienen concreción, sino que el feminismo se reconoce no solo en que haya más ministras que ministros en un gobierno, sino que las que limpian los asientos de los ministros y las ministras tengan buenas condiciones laborales. En que no haya feminización de la pobreza o el 57% de las mujeres de menos de 30 años en Andalucía que están en paro. En que las Kelly que cobran 1,30 pues tengan una garantía de un sueldo de al menos 6 euros como cobraban antes de la crisis por cada habitación que limpie. Eso es un feminismo de clase, situar las contradicciones de la desigualdad en torno a las condiciones laborales de las mujeres que están en peores condiciones. Y creo que Teresa, no creo, es que lo hace con convicción y con poderío y con autoridad. Y no solo eso, sino que además, desde el punto de vista generacional, representa lo que nosotros queremos, que es la politización y el vendaval que ha hecho mucho bien a este país del 15M, lo representa, le ha tocado a ella representarlo, podía representarlo a otra gente también de su generación y de su edad, le toca a ella. Y no pasa nada, porque los tíos que hemos estado, no cientos, sino miles de años, haciéndonos creer que éramos los mejores y ocupando espacios y impidiendo que muchas mujeres que a lo largo de generaciones y de cientos de años no han podido ejercer el poder político, no pasa nada porque ahora lo ejerzan las mujeres. No pasa absolutamente nada. Y lo único que puede dar credibilidad a un espacio de cambio es, como decía Cortázar, con respecto a la literatura revolucionaria. No es literatura revolucionaria solamente la que habla de revoluciones, sino la que se escribe de manera revolucionaria. Pues lo mismo en la política. Ya basta de hombres que hablamos de mujeres
Y creo que el sujeto político feminista tiene que ser encarnado, protagonizado, liderado y reflejado de manera ejemplar por una persona como Teresa Rodríguez, que es feminista, porque hay personas que son mujeres, como Susana Díaz, y no es nada feminista, al contrario, adquiere los valores profundamente patriarcales en la forma de entender la política. Y ahora voy a hablar yo. Eso es. Después de la exhibición de feminismo de Antonio, ahora hablas tú, por favor. Menos mal. Hay un libro maravilloso que se llama Su moral y la nuestra. Pues nosotros creemos que también hay su feminismo y el nuestro. Su feminismo se parece más a algo que una compañera mía que se llama Rocío Medina llamaba la femocracia. Es igual que la lucha por la autonomía en Andalucía, se concreta al final o aterriza al final, o la imagen más terrible de ese proceso que nos costó tanto, el caso de los ERE, el juicio, el caso de tener más de 20 años de autonomía andaluza sentado en un banquillo, ¿no? Pues el feminismo también padece una cierta degeneración burocrática, y el 8 de marzo fue también una rebeldía y una respuesta a ese tipo de feminismo institucional, donde la arquitectura feminista ha garantizado la supervivencia de un montón de mujeres que llevan 20 años viviendo del feminismo. No para el feminismo, sino del feminismo. Esa femocracia se niega sistemáticamente en las instituciones a introducir mecanismos de recuperación de servicios por parte de lo público, donde se está explotando a nuestras madres y a nuestras hermanas en empresas del IBEX 35 para la atención a domicilio de la ley de dependencia, para la monitora de educación especial de los colegios, para la intérprete de lengua de signos, para la limpiadora de los quirófanos, para un montón de personal fundamentalmente feminizado que cubre lo que la administración ha privatizado, donde se llenan los bolsillos CLECE y empresas del IBEX 35, y que son mujeres que no existen para la administración andaluza, que no existen para ellas. Nos presentan una ley de igualdad y nosotros le decimos: no os vamos a lavar más la cara con las políticas de igualdad. O vosotros os preocupáis por las mujeres reales, por las mujeres que trabajan en los mismos hoteles que reciben vuestras subvenciones y que están cobrando 2 euros por cada habitación, o nosotros votamos en contra de esta ley de igualdad, porque estamos hartas de declaraciones. De las leyes de igualdad no se come de políticas concretas que apuestan por las mujeres reales. Dijimos que no, y dijimos que no también porque un gobierno que se llama a sí mismo feminista era incapaz de aceptar la ley de igualdad, que las mujeres andaluzas y las jóvenes andaluzas pudieran tener acceso al derecho al aborto en centros públicos, que se garantizara por ley que una mujer no tiene que irse a escondidas a no sé qué ciudad, porque además no hay centros concertados en todos los municipios, para abortar con una sensación de clandestinidad terrible en centros concertados con la administración pública. ¿Y eso el PSOE no lo ha votado? No aceptó esa enmienda, fue una enmienda de Izquierda Unida, no aceptaron esa enmienda y fue uno de los motivos por los cuales votamos en contra de la ley de igualdad. Y votamos en contra de la ley de igualdad del PSOE también porque llenaron titulares con esa publicidad institucional, con que iban a vincular las pensiones no contributivas, que en muchos casos son las que reciben, qué nombre más injusto, las mujeres que llevan toda la vida reproduciendo cuidados en sus hogares de forma invisible e impagada, pues que iban a blindarlas con el IPC. Pero claro, es que las pensiones no contributivas son 380 euros, blindadas con el IPC son 386 euros, en este caso. Ese sería el aumento el primer año. Nosotros decíamos, no, primero hay que dignificar las pensiones no contributivas, y hablábamos de un plan de inversiones donde podíamos sacar dinero de la publicidad institucional, porque la Junta de Andalucía se gasta más, y esto es así, no es un eslogan populista, en publicidad institucional de una sola empresa pública, que es la empresa pública de turismo y deporte, que en pensiones no contributivas en Andalucía. Y lo meten en la ley de igualdad como gran logro de defensa feminista. Y dijimos, no os lavamos mal la cara con las políticas de igualdad. No está mal el dato. Bueno, Miguel, es que tenemos que hacer una pregunta porque es la que nos hacen los lectores. Tenemos que acabar, ¿eh? Sí, pero una muy rápida, que es que va de fragatas de astillero, y es que nos lo repiten. Yo os he escuchado además a responderla muchas veces, y yo creo que al final el problema es que, como siempre la preguntamos igual, lo que igual tenemos que cambiar es el contexto. Para responderla yo creo que tenéis que colocaros, o probablemente, bueno, vamos a buscar el contexto de toda esa historia. Tenemos una zona que es Cádiz, unos astilleros, una zona con una pobreza, en fin, los lugares de más pobreza de España,
un contrato para construir 5 fragatas que empezarían a construirse a finales de este año y que creo que darían trabajo hasta 2022. En principio un empleo más o menos directo a 6.000 personas, de un lugar que come exactamente de eso y que no está muy claro si es alternativa. Arabia Saudí, yo creo que cuando dijimos decapitó el año pasado 150 personas, este año a 48, nos enteramos de los periodistas, porque los periodistas tendemos a hablar de nosotros mismos. En fin, deberíamos mirar más. O sea, no es discutible, no vamos a hacer una discusión sobre la paz ni sobre la guerra, porque creo que, en fin, no creo que aquí nadie, esto como que está superado, ¿no? Pero Sánchez es el presidente de un gobierno que tiene 4 meses y que se encuentra esto, yo creo que se firma en el mes de abril, ¿no? Si vosotros dos fuerais presidente del gobierno en este momento y tuvierais que responder, no a mí, sino a un trabajador de astillero de Cádiz, ¿qué le diríais sobre la construcción de esa fragata? Pues en primer lugar que el pacto de acuerdo de carga de trabajo en los astilleros no está determinado por las corbetas, está por un compromiso del gobierno para garantizar el funcionamiento de astilleros. Eso en primer lugar. Y a mí me parece que el marco de situar la contradicción en el dilema de trabajo de derechos humanos en los trabajadores me parece una indecencia. Y ese es el marco del debate, no el vuestro, sino el que se ha planteado. Claro, pero tú piensas que yo soy un trabajador. Es que a mí eso no me vale como solución. Yo quiero que me des una solución, porque yo soy un trabajador de astillero. Espérate que te marco. Pero ¿cómo vamos a situar vamos a ver, el derecho de garantía de empleo en astillero? Esto no viene de ahora, Llevamos 20 años en el que cada vez que hay carga de trabajo es por una secuencia, que es los astilleros se movilizan, salen a la calle, fuerzan búsqueda de trabajo y se da. 20 años de advertencia del propio comité de empresa, de los trabajadores, de organizaciones políticas y sindicales, diciendo hay que diversificar la industria naval gaditana. 20 años diciendo hay que apostar también por carga de trabajo de la industria náutica comercial. No se ha hecho caso. ¿O se ha hecho caso interesado a qué? A un espacio de negociación con Arabia Saudí, que por cierto, se habla de la dicotomía sobre el trabajo y derechos humanos, no se está hablando del coste en comisiones que no se investiga porque PP, PSOE y Ciudadanos lo impiden en el Congreso de los Diputados, de las comisiones del Borbón. De eso no se habla. ¿Cuánto nos cuesta los contratos de Arabia Saudí en comisiones? Ese no es un problema de derechos humanos. Cuando hablamos en términos de contrato, nosotros tenemos una solución: no vender la fragata a Arabia Saudí, ¿de acuerdo? La solución como presenta el gobierno no es venderla, ¿no? La vinculación la tenemos muy clara, que es asumir en vía presupuestos generales del Estado la carga de empleo, de trabajo, de construcción de... Es decir, se paraliza la venta de las fragatas a Arabia Saudí. Pero un momento, paralizar la venta de la fragata no es paralizar el si solo estoy hablando de la fragata. Y se garantizan los 1.800 millones del contrato para que... Esa es la asunción en términos presupuestarios que hay que asumir. O no asumimos la apuesta de encuentro. Es que entonces matar la bahía. ¿Y qué vamos a someter? La muerte de la bahía en una responsabilidad que no tienen los trabajadores de la bahía. Claro, a los trabajadores les da igual lo que construyan, ellos quieren comer. No les da igual. Hombre, no les da igual, pero al fin y al cabo lo que no quieren es quieren quedarse sin trabajo. Es que no se puede... No quieren quedarse sin trabajo. Perdóname, pero es que yo de eso algo sé, quedarse con trabajo no, porque te quedas sin comer. Es que mi padre fue de eso, entonces yo he vivido muchos fondos de promoción de empleo, muchos años de no trabajo, está en casa. Y eso es, de él y de todo mi barrio, eso es cruel, pero vamos, que mata todo un tejido, eso no, ¿sabes? Llega un momento que tú tienes que comer. Efectivamente, pero lo que te quiero decir es que no es verdad que a la gente le dé igual, no es verdad. No, igual no le da, no es verdad, no me he expresado bien, pero tiene que trabajar, tienes que darle una alternativa. Claro, hay que garantizar que los acuerdos del gobierno central con astilleros no son acuerdos de corbeta, son acuerdos de carga de trabajo. Y aquí hay una responsabilidad casi criminal, diría, esta también, de quienes a sabiendas de que se está produciendo una gran reconversión en la industria naval comercial, no ha hecho de esa la línea prioritaria de búsqueda de trabajo. Y se habla y te dicen, no, es que Corea del Sur son astilleros que por las condiciones laborales salen más baratos. Te lo impugnan los astilleros nórdicos,
donde hay salarios más altos que los astilleros de Cádiz, sin embargo, tienen cuota de mercado. No se ha hecho una apuesta porque no ha interesado, porque en el fondo, porque en el sueño húmedo de determinada élite de Madrid estaban la amortización, y tú lo sabes bien, de los astilleros de Cádiz. Porque es decir, los astilleros de Cádiz, si no llegase por la lucha de los trabajadores, no existen en estos momentos. Eso hay que decirlo también. Y claro, no situar la contradicción claro, sobre algo que, bueno, que tendremos que hablar de la Arabia Saudí, y después va China, y Estados Unidos. Y abordaremos esos debates con todas las consecuencias y tendremos que abordarlo con coherencia. Pero como conclusión, porque yo creo que tenemos que dar ya paso a... el contrato lo cortaríais, lo cerraríais. Yo me gustaría decir una cosa, es decir, que nosotros tengamos que asumir la responsabilidad de 40 años de abandono de los astilleros públicos españoles, no solamente los de Cádiz, que hace poco han cerrado los de Sestao. Sí. Me parece injusto. Si dependiera de nosotros, se estaría fabricando en los astilleros aerogeneradores, que es lo que han dicho los trabajadores en un comunicado de Comisión Obrera de la Industria de la Bahía, que parece que nada más que somos estómagos, pues también somos conciencia, donde se está diciendo diversificar la producción, porque además la carga de trabajo para 5 años, para un contrato concreto, no arregla los problemas. Porque como siempre es así, a costa de determinados contratos, que vienen siempre en época electoral, por cierto, si hacemos memoria, al final lo que se ha hecho es precarizar el empleo en los astilleros. Y hay un montón de gente joven trabajando para las contratas, porque como son contratos puntuales que coinciden con elecciones, pues solo hay trabajo y carga de trabajo para esos momentos. Y son gente joven a la que se le está pagando una miseria a costa de su juventud y de su salud, echando más horas que el reloj, y donde hay que rejuvenecer las plantillas y se están pidiendo por parte de los trabajadores. En definitiva, que si dependiera de nosotros, desde hace años ya que podemos construir lo que pasa es que naval comercial, claro, la política pues es estaríamos injusta, apostando la por una política es inversión injusta y los estratégica. políticos toman decisiones en No momentos, nosotros, pero no bueno, nosotros, ni los trabajadores de la Bahía de Cádiz. claro, toman pero hay esas un momento en que un decisiones. político tiene que tomar decisiones sobre una decisión que estaba... ¿Y cuál es la decisión Claro, yo es que soluciona de verdad el problema? Claro, es una apuesta sí. por un plan estratégico que diversifique la producción de los astilleros Claro, pero si eso no españoles. existe en este momento, o sea, si tienes que tomar una decisión concreta sobre un hecho concreto, que es lo que estamos hablando, ¿cuál es esa decisión? Pues Hay una hemos dicho, decisión con fácil. mucha claridad, asumir el compromiso de carga de trabajo con los astilleros, si es desde el Estado, desde el Estado, y si es desde los presupuestos en el Estado. Por una vez, Muy bien. por cierto, en la historia de los astilleros recientes, Yo quiero decir pues una así. Pero habrá que cumplir con la ley Yo quiero decir una cosa, y con los acuerdos y con los importante, convenios firmados por España Perdona. a nivel internacional en comercio de armas, ¿no? O ahí no hay que cumplir la ley. Lo que quieren los astilleros de Cádiz es garantía de carga de trabajo. Claro, No tienen especial interés por construir corbetas para Arabia Saudí. no. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A mí? No, una pregunta retórica de reflexión del debate, que es importante, ¿no? Nosotros proponemos que el acuerdo y la garantía del a través de vía presupuestaria de 1.800 millones de euros lo asuma el Gobierno central. Y alguien dirá, joder, hay que ver esta gente cómo va, de dónde va a sacar dinero. ¿Se nos ha olvidado el rescate a la banca? ¿Se nos ha olvidado el rescate a la banca? Que son 54.000 millones de euros que no se van a recuperar, y se dijo que se darían porque después se ¿Cuántos has devolverían. dicho? 54.000 millones de euros que se garantiza que no se Alguno más. Alguno más, hay ¿no? hay más, pero 54.000 millones Para de 3 o euros 4 contratos y igual de los de la recuperable. fragata. No, lo que quiero decir es que el marco del debate en el que le situamos es un marco absolutamente Demagógico, sí. me parece que Injusto. que es profundamente injusto, porque nosotros decimos, tenemos una solución, asume el presupuesto general del Estado el coste de esta medida. Bueno, muchas gracias. 2 preguntas del público y nos vamos a tomar un poco de tortilla, que hace hambre ya. Aquí, señor. El señor. Póngase de pie si quiere y que no sea un desahogo, que sea una pregunta. El movimiento migratorio va a aumentar, como probablemente aumente la insolidaridad de otras comunidades autónomas. ¿Qué planteamiento de gestión de política migratoria tenéis? Y la segunda, muy concretita, sería ¿qué pensáis hacer con las empresas públicas de gestión sanitaria, como la empresa pública Hospital de Poniente o la empresa pública Hospital Costa del Sol? ¿Habéis oído? La política migratoria nosotros lo tenemos claro, y sobre todo en atención a menores partimos de una tesis.
Los menores no tienen nacionalidad. Sí la tienen, pero los menores son menores. Y por tanto, un gobierno que merezca ser reconocido como gobierno digno no puede mirar la nacionalidad ni la procedencia de los menores, y desde luego estamos en desacuerdo absoluto con la devolución en caliente que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, por cierto, y una atención que garantice con un acuerdo de cooperación interterritorial entre las comunidades la garantía de atención de la llegada de migrantes. Que, por cierto, alguien ha querido construir que en Andalucía iba a haber conflicto xenófobo. No lo hay. Porque hay memoria de que hemos sido un pueblo y por tanto todos tenemos familias que han tenido que irse. Y también porque es verdad que quienes vienen no vienen a Andalucía. Ellos vienen a Europa y no solo no vienen a Andalucía. Van de paso ni siquiera a España. Se van como mínimo a Francia o a otros países. Con respecto a la red de hospitales que están gestionados por la empresa pública, vosotros sabéis que nosotros queremos centralizar todo en el SAS, el Servicio Andaluz de Salud. No compartimos la gestión dual de empresas que están por el sector público, que se ha llamado también administración paralela, y el Servicio Andaluz de Salud, y queremos concentrarlo en el mismo para las mismas condiciones de acceso, de gestión, de financiación y de condiciones de administración del mismo. Muy bien. Por otra parte, nosotros no renunciamos al cumplimiento de la ley, que ahora mismo no se está cumpliendo la ley, ni en materia de protección de menores no acompañados, donde había una política de improvisación histórica, ¿no?, del último verano para acá, y una voluntad de desprenderse de responsabilidades que tiene una administración con los menores que habitan su territorio, que es una obligación hacerse cargo de la tutela de esos menores. Se insinuó por parte de Susana Díaz que se iba a procurar la devolución de los menores a sus familias de origen, cosa que es monstruoso como lo de los carnés de los gitanos y nos ha generado escándalo, pero verdaderamente es para hacérselo mirar dentro de esa corriente general de entender que los menores inmigrantes son menos menores y más inmigrantes. Y luego, por otro lado, que en Andalucía nuestro problema fundamental es de migración todavía, no de inmigración. Verdaderamente no es así. La mayoría de los inmigrantes pasan por Andalucía como un lugar de paso para otros territorios donde tienen redes familiares y donde van construyendo ahí su proyecto migratorio, que es un derecho humano básico, que nosotros lo hemos ejercido históricamente, especialmente en Andalucía, pues muchísimas veces a lo largo de la historia, ahora también en esta generación de jóvenes, y que por tanto pues, tiene que al menos cumplirse la ley en la gestión de los flujos migratorios. ¿Alguna más? Hola, buenas. Yo soy Irene, emigré hace 2 años aquí a Madrid buscando un futuro académico y vine a empezar aquí un grado, y con toda la pena de mi corazón tuve que dejar Andalucía, y me gustaría saber cuáles son las propuestas que tenéis vosotras para volver a traer a los inmigrantes académicos, a los que nos hemos ido porque no veíamos futuro en la Universidad Andaluza. No te has ido a Castilla y León, menos mal. Nosotros, cuando hablamos de recuperación y retorno, no hablamos solo de migrantes académicos, también de quien se ha tenido que trabajar, tenga titulación o no la tenga. Y para eso, es decir, el retorno resulta del cambio de modelo productivo que urge en Andalucía. Y en esa transferencia de una economía extractiva a una economía que desarrolla integralmente todos los procesos de producción. Que tenga un gobierno que condicione el presupuesto, que como digo es un porcentaje muy importante de la economía andaluza, en la mejora y el blindaje de las condiciones laborales de aquellas empresas beneficiarias. Y desde esa construcción, una apuesta que nosotros hacemos que es determinante para esa vuelta del retorno. Ahora mismo, sabéis que el ideal de inversión de I+D+I es el 2% del PIB. ¿Sabéis cuánto tiene Andalucía? El 0,21. El 0,21 del PIB en I+D+I significa que no se hace nada, salvo que se dice que se hace. Por lo que es lo mismo, política propagandística de una I+D+I que es absolutamente cero. Y por tanto, nuestra apuesta tiene el aumento, el horizonte de una legislatura
acercarnos a ese 2% del Producto Interior Bruto. En esa construcción de ese cambio de modelo, entendemos que la migración es el fruto que se recoge de ese cambio de paradigma, de esa mejora de las condiciones laborales, de ese blindaje de los servicios públicos, de esa recuperación de la oferta de empleo público como acceso de gente que se ha tenido que ir porque no ha habido oferta de empleo público durante estos 10 años. Es una forma indirecta y directa de recuperación de esa inteligencia colectiva que se ha ido, ya digo, no solo académica, sino también laboral, de cualquier tipo de cualificación profesional. Allá arriba, voy. Hola, me llamo José María, soy de Cádiz. En concreto he vivido entre Alcalá de los Azules, la cuna del PSOE, y el Puerto Santa María. Me gustaría preguntaros a vosotros, que la verdad que me gustáis, ¿no? Que llevo bastante tiempo ya desde los inicios sobre todo con Podemos. En Andalucía hay pero muchos enchufados por la Junta por el PSOE. Gente, por ejemplo, que estaba en la FAFE, no sé cuánta gente. De hecho, el director era el sobrino de Luis Pizarro, por ejemplo. Así una cantidad de gente tremenda. En puestos que ahora mismo han cerrado las fundaciones y los han metido en el SAE, o gente que están en puestos, oficinas cerradas nada más que para ellos y se dedican a ver Facebook, Twitter, Instagram. Vamos, lo sé porque son amigos míos y lo vivo, ¿no? Entonces es triste de que haya gente, por ejemplo, como yo, ¿no? Que he dejado mi familia, he dejado a mi gente, mi tierra, mi casa, todo, a venirme con una maleta a Madrid a buscarme la vida, y ellos viviendo del cuento con sueldos impresionantes y que no rinden para nada. ¿Qué tenéis pensado hacer sobre ese tema tan importante? Porque eso cuesta mucho dinero a la Andalucía, ¿no? Y el resto de gente que no tiene derecho a hacer familia o que no puede ser familia de ellos, no tenemos derecho a esos privilegios. ¿Qué tenéis pensado hacer sobre eso? Gracias. Nosotros tenemos que ser capaces de explicarle a la sociedad andaluza generando confiabilidad en que se puede gestionar lo público de otra forma. En Andalucía hay un problema estructural en la administración, que es que no hay barrera entre el partido, la administración y el gobierno. El gobierno se ha dedicado a administrar, no ha innovado, no ha tenido voluntad de liderar procesos de transformación, de reconversión ecológica de la producción, de transición energética, de apuesta por la agricultura ecológica. El gobierno se ha dedicado a administrar. La administración ha sido una mímesis, un vaso comunicante con el partido. Y eso ha generado que en toda la estructura administrativa andaluza, desde la ayuda a las fundaciones, como en el caso de la FAFE, las contrataciones de la FAFE y cualquier órgano que se te ocurra, tienen cargos de libre designación y opera en ello una enorme arbitrariedad a la hora de seleccionar a la gente. Aparte de criticar esa realidad, que lo hacemos de forma muy dura, mes tras mes, en los plenos del Parlamento de Andalucía, es necesario proyectar que se pueden hacer las cosas de otra forma. Y hacer las cosas de otra forma pasan por apostar por la participación, por entender que los servicios se tienen que autogestionar, pues como se gestionaba la elección del director en los consejos escolares, donde es la comunidad escolar la que decide quién es su director, los padres, las madres, los alumnos, los profesores y profesoras deciden quién va a ser director o directora de ese centro en función de mecanismos de confiabilidad desde abajo. Y esa persona va a ser quien defienda ese instituto, ese colegio frente a la administración. Sin embargo, nos encontramos el caso contrario, que es que cada vez hay más cargos que se eligen desde la administración para ser comisarios, recortadores de la administración pública y que son efectivamente enchufados, familiares. Vamos, que podemos hacer árboles genealógicos completos de familiares de 3 generaciones del Partido Socialista. Tú has nombrado una de las familias, pero son 4 o 5 familias y hacemos los árboles genealógicos completos. Frente a eso, para no caer en la tentación de hacer lo mismo, cuando nos toque gestionar a nosotros, tendremos que decir que los servicios públicos se gestionan con las comunidades de esos servicios públicos y se dirigen con gente que salga de esas comunidades, porque queremos que sean exigentes en la defensa de esos servicios y no que sean comisarios políticos del partido de gobierno, incluso si el partido de gobierno somos nosotros y nosotras. Eso empodera, eso rompe redes clientelares y eso hace que los procesos de cambio sean procesos de cambio conscientes. Terminamos ya, ¿no? Sí. Memoria histórica. Por
¿eh? Si llegáis al Palacio de San Telmo, ¿qué vais a hacer por todas esas andaluzas y andaluces ya mayores que quieren recuperar los restos de sus familiares que lucharon para que nosotros estemos hoy aquí? ¿En qué vais a ayudar? Mira, tenemos un camino recorrido, que es una ley de memoria histórica que hemos apoyado, que por cierto resolvería, si se aplicara una ley estatal, si se modificara la ley estatal con la ley de memoria democrática de Andalucía, el tema de Franco, porque la ley de memoria andaluza dice que tampoco se va a permitir que lugares privados de uso público sirvan para el enaltecimiento del fascismo o del franquismo. Eso resolvería el asunto de la Almudena o de cualquier otro sitio que, aun siendo templo privado o de una iglesia, tiene un uso público. Y nosotros tendríamos avanzado, digo, porque no tendríamos que hacer ley, sino cumplirla, y eso tendría que tener una traducción presupuestaria. Es ridícula la dedicación que hace el gobierno actual andaluz a la aplicación, sobre todo a la exhumación de personas que están en fosas comunes, en cunetas, etcétera, y que calculamos que puede tener una tragedia generacional, que es que se vayan los hijos de aquellos que buscamos, o los nietos, sin haber conseguido el resto de la exhumación. Por tanto, prioridad absoluta para la exhumación de las fosas, aumento del presupuesto, que es perfectamente posible en un presupuesto de 33.000 millones de euros. Pasar de los 5 que hay actuales a triplicar o cuadruplicar no va a costar ningún trabajo, un ejercicio que necesita de voluntad política y también de control y colaboración con las entidades que desarrollan esta labor, que es fundamental y sobre todo que es urgente y perfectamente posible. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Gracias, Antonio. Mucha suerte.